Seguimos meditando en el versículo 5 y esta vez bajo el título de Lecciones del contraste. Recordarán que en versículo 5 la Sulamita hace un contraste entre, por un lado, el hecho que sea morena, morena soy, o hijas de Jerusalén, pero añade que también es codiciable. El siguiente contraste es, dice, como las tiendas de Cedar, tiendas ásperas y oscuras, y el contraste como las tiendas, las cortinas o tiendas de Salomón, que obviamente serían espléndidas. Así que la Sulamita se presenta a sí misma como un contraste entre algo atractivo y algo menos atractivo. Uno de los lindos comentarios de Cantares es por un puritano llamado James Durham, y él hace las siguientes observaciones a manera de resumen de las cosas que podemos notar en el versículo 5. En primer lugar, él observa que aún en los mejores de los creyentes hay una mezcla del bien y del mal. Hay gracia, pero también hay pecados. Hay tremendos privilegios como hijos de Dios, pero al mismo tiempo hay momentos tristes de fracaso espiritual. Esa condición nos acompañará toda la vida hasta la muerte. Y es importante reconocerlo honestamente para no desanimarnos demasiado y no dejar que Satanás nos hunda en el desaliento espiritual si en algún momento tenemos un fracaso en un área de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, la novia de Cristo es increíblemente bella, la iglesia, pero conserva también algo de lo moreno, como dice la Sulamita. Aunque el Espíritu Santo y el Señor Jesús ha llevado al creyente a los atrios de Jehová, al lugar santísimo, y cuenta con el privilegio de estar en la presencia del Señor, como dice la Sulamita en versículo 4, aún estando allí, confiesa, soy morena. Este es el sano realismo que nos hace pisar tierra como creyentes y evita el triunfalismo idealista de algunos que rehúsan enfrentar la realidad. No hay santidad absoluta en esta vida, ni en el creyente, ni en la iglesia. Y tampoco hay un perfeccionismo espiritual que nos animaría a pensar que, bueno, el pecado ya no mora en nosotros. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, el apóstol es muy honesto en cuanto a la presencia del pecado en el creyente. En tercer lugar, si el creyente desea conocerse bien, debe estar dispuesto a reconocer y a confesar que tiene elementos contradictorios en su ser interior. Él o ella no es totalmente malo y tampoco totalmente bueno. Somos una mezcla de ambas cosas. Tenemos algunas cosas malas todavía por naturaleza. Lo bueno que tenemos es por la gracia de Dios. Lo pecaminoso que queda en nosotros viene de Adán. Lo santo y bueno que hay en nosotros viene de el segundo Adán, el Señor Jesús. Por eso, en cuarto lugar, es muy sabio reconocer y aceptar la responsabilidad por nuestro pecado y distinguirlo de la gracia de Dios que está obrando en nosotros. Dios no es responsable por nuestro pecado y nosotros no somos responsables
por la belleza interna que tenemos. Tenemos que reconocer que somos responsables por lo malo que hay en nosotros y debemos darle a Dios la gloria por lo bueno que Él ha hecho en nuestro interior. En quinto lugar, cuando somos conscientes del pecado que mora en nuestra vida, no debemos negar la gracia de Dios, pero tampoco debemos olvidar que seguimos siendo pecadores, a pesar de sentir ese poder de la gracia de Dios obrando en nosotros por el Espíritu Santo. Sexto lugar, el mundo se percata rápidamente de las imperfecciones y las manchas en la vida tanto del creyente como de la iglesia. Pero el mundo también subestima o niega totalmente el valor de la gracia de Dios que obra en nosotros. El mundo también niega la belleza espiritual que el creyente tiene en su interior, porque el mundo prefiere resaltar la hipocresía de algunos creyentes y los pecados de otros. Esta triste realidad indica que el creyente tiene la responsabilidad de limpiar su vida de todo pecado para que no demos lugar a los malos comentarios del mundo. Más bien, debemos asumir la responsabilidad de avivar la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, para que el mundo pueda ver con mayor claridad la belleza de Cristo en el creyente. Séptimo, cuando sea conveniente hacerlo, claro, con el fin de edificar a otros, el Hijo de Dios debe afirmar o declarar esa belleza interna que tiene por la gracia de Dios. Por supuesto, nunca debe ser motivo de orgullo o jactancia, como si lo hubiéramos logrado por nuestros esfuerzos. Siempre debemos estar dispuestos a enfatizar que es la gracia de Dios obrando en nosotros. Al mismo tiempo, cuando sea conveniente para animar o desafiar a otros miembros de la iglesia, el creyente debe reconocer y confesar con tristeza el pecado que aún mora en nosotros. Cuando lo hace sabiamente, esto animará a los que están luchando con algún pecado en su vida y también desafiará a todos a enfrentar su propia realidad como creyentes, evitando así caer en la hipocresía espiritual. ¿Por qué no tomar un momento ahora para reflexionar sobre estos puntos de contraste y aplicarlos a nuestra vida personal? Preguntémonos con mucha honestidad, ¿soy propenso a enfatizar lo malo en mí, lo moreno, o enfatizo lo bueno, lo codiciable? ¿Cuál es el equilibrio espiritual que necesito lograr para vivir una vida saludable delante de Dios, evitando tanto el desaliento espiritual como la jactancia delante de otros? Padre, pedimos que frente a este tema, tú nos ayudes a examinar nuestros corazones, nuestras mentes, que seamos honestos, Señor, nuestra tendencia a veces a exagerar nuestras virtudes o exagerar lo malo en nosotros. Padre, enséñanos a evitar ambos extremos, que podamos tener un buen equilibrio, reconociendo y asumiendo la responsabilidad por mis pecados, dándote las gracias y la gloria por lo bueno que tú vienes haciendo en nosotros. Y siempre, Padre, queriendo que el Espíritu Santo nos ayude a andar en santidad para de esa manera honrar al Señor Jesús, el mundo en que estamos viviendo.
Escucha nuestra oración, Padre, y obra en nosotros conforme tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.